acompañan las personas que nos representarán en el Congreso de la República. Ellos serán los representantes, tendrán esa responsabilidad de representar a toda la nación. Además, tendrán la labor de crear, de modificar o de derogar las leyes y, por supuesto, de fiscalizar con el único objetivo de impulsar el desarrollo político, económico y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy hablaremos sobre la oferta política que tienen nuestros candidatos en cuanto al crecimiento económico del país. ¿Cuál será la política o las políticas para reactivar las inversiones en nuestro país? Vamos a presentarlos a continuación. Nos acompaña Juan Arturo Zavala, candidato con el número 5 por el partido Perú Nación. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Ricardo Grados con el número 12 por el Partido Humanista Peruano. Bienvenido. Muchas gracias. A mi lado izquierdo se encuentra el señor Miguel Rosas, candidato número 12 por Alianza Popular. Bienvenido también. Sí, muy amable. Y Susana Villarán, candidata con el número 3 por el Partido Nacionalista Peruano. Bienvenida. Bienvenidos Gracias, todos muy buenas tardes. y todas. Empezamos con este primer bloque de propuestas, de ofertas políticas, y luego pasaremos en un segundo bloque a la argumentación respectiva. Nuestros candidatos tienen 2 minutos, así que los escuchamos. Empezamos con Juan Arturo Zavala, con el número 5 por el partido Perú Nación. Bueno, ante todo un saludo a todos los televidentes de Canal 7, un saludo de Perú Nación y de nuestro líder, el doctor Francisco Díaz Canseco. Nosotros consideramos que en el tema de la inversión privada hay que rescatar, por sobre todo, de que tenemos 4 millones de unidades productivas que son la micro y la pequeña empresa, que no son consideradas oportunamente en el mercado. Estos 4 millones de unidades productivas hoy adolecen de mercado y es necesario hacer reformas que puedan manejarse en el camino para que éstas recuperen el mercado que antes teníamos. Tenemos acuerdos de comercio que no facilitan el desarrollo de estas empresas. Tenemos una presión de la Superintendencia Nacional Tributaria, de la SUNAT, que debe tener alguna medida diferente para con la micro y la pequeña empresa, diversa a la que aplica la gran empresa, y tenemos tasas de interés bancario sumamente elevadas en este país que no favorecen tampoco la competitividad de las micro y pequeñas empresas, y son puntos muy importantes porque nosotros tenemos que considerar que en este país hay gente que produce, hay gente que manufactura y hay gente que vive de hacer empresa en este lugar, sobre todo el pueblo emergente de la economía popular. Lamentablemente en los últimos años los grupos económicos de poder grandes han desarrollado posesión de dominio en el mercado que es prohibida en otros países, y esa posición de dominio tiene que ser atendida desde el Congreso a fin de poner algún tipo de reglamentación para que no se abuse de los monopolios y de los grandes capitales que manejan este país. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los grupos de poder consideren de que en este país hay que traer lentejas y alberjas si nosotros tenemos en el sector agropecuario, tenemos a gente que vive de producir lentejas y alberjas? Es imposible. ¿Cómo pueden concebir los grandes capitales que en este país vamos a traer calzados de otro lugar si acá tenemos grandes productores de calzado y también tenemos grandes manufactureros? Es decir, acá hay cosas que regular en el mercado, porque el mercado debe ser para todos, debe democratizarse. No puede ser solamente de que los grupos económicos de poder monopolicen el mercado en beneficio de ellos y en perjuicio de mayorías con, entre comillas, los acuerdos de libre comercio. En tal sentido, tenemos que reglamentar de manera que sea más viable y más sana para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas que generan tanto empleo en este país. Listo, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a nuestro siguiente invitado. Él es Ricardo Grados, con el número 12, por el Partido Humanista Peruano. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un cordial saludo de parte del doctor Yehude Simón y del Partido Humanista Peruano. Bueno, el Perú es una economía pequeña. Si lo comparamos con las economías de Estados Unidos, que tienen un PIB de 18 trillones, con la economía de Japón, que bordean los 12, 13 trillones de dólares. El 2015 hemos cerrado con apenas un poco más de 200.000 millones en PBI. Hemos venido con un proceso de desaceleración desde el 2011 hasta la fecha. Desde el 2014 al 2015 hemos tenido
un déficit en la balanza comercial negativo de 3.500 millones en el 2015 y 1.500 millones en el 2014. Entonces, el gobierno actual no ha tomado las medidas necesarias para poder combatir los problemas externos, los problemas macroeconómicos que hacen que el país pase por la situación que estamos pasando, ¿no? Necesitamos fortalecer 3 columnas vertebrales de la economía. Primero, promover la inversión privada y pública. Segundo, necesitamos aumentar la producción, la productividad en el país. Y tercero, necesitamos mayor consumo para poder exportar. Necesitamos hacer del Perú un país que ya no sea emergente, un país que sea una economía booming economy, como se llama, como se dice en los Estados Unidos, como China, como India. Han pasado 35 años desde el último gobierno del presidente García y la inflación que dejó en el año 85 fue de 9.000%, y creo que esta es la oportunidad para reactivar la economía. El Partido Humanista Peruano cuenta con una cartera de inversionistas extranjeros que están muy interesados en invertir en el Perú, y se estima que el primer año se invertirán por lo menos entre 50.000 a 100.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, energía renovable, mineras, entre otros. Bien, listo. Cuidar el sector agrícola y la agroindustria. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Vamos entonces a escuchar a Miguel Rosas, candidato con el número 12 por Alianza Popular. ¿Qué nos tiene que decir? Buenas tardes. Un saludo a todos los de Canal 7 y decirles cuánto se extraña el crecimiento económico que tuvo el presidente Alan García del 2006 al 2011. Crecimos 8%, inclusive en el año 2010 llegamos a 9.8. ¿Cuál es la propuesta del partido político? Sí, la propuesta es reactivar la economía de tal manera que tenemos que generar 2.500.000 empleos. Tenemos nosotros que llegar al sector social. Usted sabe que hay más de 1 millón de familias de los asentamientos humanos que no tienen título de propiedad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a plantear una modificación a la Constitución en su artículo 70. ¿Para qué? Para poder viabilizar, agilizar la titulación de tal manera que sean cientos de miles de familias que entran en el sector financiero y ante las leyes que están olvidados. Nosotros queremos que con el título de propiedad esas familias puedan tener un crédito y puedan formar una micro o pequeña empresa, de tal manera de que necesitamos para fortalecer las pymes el apoyo del Estado. Y son 3 ejes importantes. El primer eje es el crédito, el segundo eje es compras estatales. Muy bien decía el amigo que me antecedió en la palabra, nosotros tenemos grandes hombres que fabrican calzado. ¿Por qué no hacer un convenio con el Estado en el salud, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y apoyar también a la microempresa con innovación tecnológica? Nosotros lo que queremos es que el país nuevamente crezca al nivel del 6%. Bien. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros invitar a la inversión. Necesitamos inversión extranjera y destrabar. En estos momentos hay más de 20.000. Bien, ¿cómo hacemos esa invitación? Usted luego nos lo explicará en el siguiente bloque. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada, con Susana Villarán. Muy amable. Con el número 3, gracias, por el Partido Nacionalista Peruano. La escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Miren, 3 cosas primero. En primer lugar, no es posible fomentar la inversión pública y privada desde el pequeñísimo productor hasta la más grande empresa sin seguridad jurídica y sin seguridad ciudadana. Por los sobrecostos, por la inestabilidad y por los choques, desde el robo de la licuadora de la señora que tiene su puesto en el mercado hasta las grandes empresas que tienen que dotarse de cuerpos de seguridad. Los sobrecostos van contra los beneficios de la inversión. Segundo, necesitamos un nuevo impulso
y la decisión del más alto nivel para retomar la senda del crecimiento. En este momento hay que retomarla a tasas promedio del 5% para llegar a 7 y 8% en 2021. Y eso nos permite reducir a 1 dígito la pobreza para el bicentenario. Después les diremos cómo lo vamos a hacer. Y para ello necesitamos un plan de reactivación donde todos los sectores se alineen. No estoy hablando solamente de la gran empresa, desde la gran empresa hasta la microempresa, eslabonados, pero estratégicamente de acuerdo a un plan. Los grandes países como Corea, etcétera, han planificado hacia dónde querían crecer y qué sectores eran los que arrastraban mayor empleo productivo. Para eso se requiere un Estado activo y un buen plan de reactivación. Bien, que he tomado todos los apuntes, así que luego conversaremos al respecto un poco más en profundidad. Es momento de hacer una pausa aquí en el programa, pero regresamos con la argumentación y el respectivo debate. Quédese con nosotros en Elecciones 2016, propuestas legislativas. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Prepárate Perú. El fenómeno El Niño produce lluvias en algunas zonas, pero en otras genera sequías que puede afectar los cultivos y la producción de alimentos. La sequía es la falta de lluvias que se produce por un periodo y afecta a los agricultores y al ganado. En el Perú, las zonas altoandinas que podrían ser afectadas por la deficiencia de lluvias están en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua y Apurímac. Ocasionalmente se podrían extender hacia Ayacucho y Huancavelica. TV Perú 7.3 al servicio del país. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Letra de Fuego. El día de hoy vamos a comentar el libro con el que Samuel Cavero ganó el Premio Novela Breve Cámara Peruana del Libro 2013, la novela histórica Historia de un Nombre. Historia de un Hombre es la novela ganadora del Premio de Novela Cámara Peruana del Libro. Con esta novela tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de libertad creadora a través de la novela, una novela de características históricas. Es la historia de una expedición española que parte justamente desde el Callao allá por el año 1605 en el siglo XVII. Una historia muy rica, llena de matices, donde el personaje principal es una mujer indígena que es raptada por esta embarcación, por este grupo de españoles que parten desde el Callao a descubrir horizontes, a descubrir islas en Oceanía. Recomiendo esta novela, Historia de un Hombre. Regreso con Elecciones 2016, propuestas legislativas.
Vamos a conversar ahora con los candidatos al Congreso de la República sobre lo que han propuesto en el primer bloque del programa. Propuestas además relacionadas con el crecimiento económico de nuestro país. Empezamos con Juan Zavala García, candidato con el número 5, Juan Arturo, por el partido Perú Nación. Usted nos dijo que tenemos micro y medianas empresas que no tienen mercado. Ahora, yo le pregunto si la economía se puede reactivar focalizándonos solo en los emprendedores. Vamos a escucharle. Por supuesto que sí. Usted no tiene idea. Vamos a empezar de manera técnica y ordenada. A ver, ¿de qué no tengo idea? Para tener una idea más clara. Acá va. No hay sociedad sin empresa, no hay sociedad sin mercado. No tendría sentido vivir en sociedad si no hay empresa. Es cuestionable, hay sociedad antes de que exista el mercado, ¿verdad? Es una cuestión ya más... Tenemos un país con 32 millones de consumidores, de los cuales los grupos económicos de poder se aprovechan del mercado, monopolizando toda oportunidad, cualquiera que sea, pesca, manufactura, sector agropecuario, lo que tú quieras. Y nosotros, que somos la mayoría cuantitativa, 4 millones de unidades de micro y pequeña empresa, nos quedamos sin mercado. Nos traen todo de afuera. E incluso traen tornillos y pernos a este país, cuando acá somos un país minero y tenemos tantos empresarios que producen pernos y tornillos. Eso tiene que cambiar. Eso lo cuestionó Evo Morales, lo cuestionó Correa y hoy son presidentes. ¿Y no cree que debemos encaminarnos hacia la diversificación productiva al hilo de lo que está diciendo? Vas a fortalecer al país y lo vas a industrializar en la medida de que este grupo de micro y pequeña empresa que trabaja en este país tenga mayor oportunidad de mercado y pueda desarrollar crecimiento. Un país es desarrollado y cuantitativamente grande por lo que produce, por la cantidad que produce en términos contables. No es un país débil aquel que no produce nada. El Perú tiene todo para producir en todas las áreas y para beneficiar a tantísimas familias de la micro y la pequeña empresa. Nosotros podemos sacar adelante este país y en función a ello hacer crecer a esta sociedad, a este sector empresarial emergente. Pero necesitamos ser competitivos. No podemos tener un consejo de competitividad que nos dice el Perú tiene que ser competitivo y a nivel latinoamericano está en el puesto tal. ¿Qué modificaciones tendríamos que hacer? Yo he sido representante del Consejo Nacional de Competitividad y es un té de tías, donde se reúnen los grandes inversionistas, los 11 ministros de cartera y entran en lobbies. Eso no ayuda al país. Necesitamos que la microempresa y la pequeña empresa tenga tasas de interés internacionales y que no pague tasas de interés tan elevadas que muchos empresarios finalmente no pueden pagar. Necesitamos que la SUNAT cambie su normativa que tiene de igual formato para la gran empresa como para la microempresa. Listo. Y eso va a sumar al crecimiento de nuestro país, te lo aseguro. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Ricardo Grados, con el número 12 por el Partido Humanista Peruano. Fortalecer 3 columnas, ¿no? Que el Perú sea más que un país emergente, nos ha dicho, promover la inversión privada, la pública, aumentar la productividad, incentivar el consumo. ¿Cómo trabajamos en estas 3 columnas que usted ha mencionado? Mira, el Perú tiene que convertirse en un hub energético, en un hub como productor de oro y en un hub portuario. Tenemos una isla San Lorenzo que está allí hace años y ningún gobierno ha podido sacar adelante el proyecto del megapuerto de la isla San Lorenzo. Un proyecto que nos pondría como Singapur, como el puerto de Rotterdam de Holanda. ¿Usted sabe cuántos son los ingresos, el PBI de Holanda o de Bolivia por solo su línea marítima? Es más del 75%. Bolivia no tiene mar, pero sin embargo tiene 50 barcos. Nosotros no tenemos ni un barco en nuestra marina mercante, todos lo tenemos concesionado. ¿Qué propone? ¿Cómo lo hacemos? Proponemos, como gobierno humanista, desarrollar proyectos de inversión grandes que ayuden a desarrollar al país. Tenemos otro proyecto Pampas Verdes. Tenemos un proyecto Pampas Verdes, un proyecto hidroeléctrico de 2.500 megawatts que por culpa del presidente del año 2006, porque era una coemisión, no se llegó a hacer realidad. Un proyecto que va a generar
más de 200.000 puestos de empleo, va a irrigar más de 250.000 hectáreas de terrenos áridos, vamos a incrementar la agricultura, la agroexportación, la piscicultura. De la oferta de energía no renovable. Bueno, también tenemos como meta instalar paneles solares en diversas zonas del sur del país y del norte. Energía fotovoltaica, ¿no? Renovable y no renovable. Renovable y no renovable, y hidráulica también. Bien, vamos a continuar. Muchísimas gracias. Seguimos con Miguel Rosas, con el número 12 por el partido Alianza Popular. Nos habló de reactivar la economía, de crear más de 2.500.000 empleos. Me pregunto cómo lo haríamos, o cómo lo haría su partido político. Primero, destrabar todas las inversiones que hay en estos momentos, que son más de 20.000 millones de dólares. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Acabar con los conflictos sociales. Ese es fundamental. Segundo, seguridad política y seguridad jurídica. Nosotros queremos que el Perú, en el año 2021, que es el bicentenario, podamos ser un país desarrollado. Para ser un país desarrollado tenemos que bajar la pobreza a un dígito. Tenemos que solucionar al 100% los problemas sociales de los asentamientos humanos. En estos momentos, los problemas sociales es título de propiedad, muro de contención, programas de pistas y veredas. Por ejemplo, yo estoy planteando en estos momentos, el presidente Alan García ha planteado un programa de pistas y veredas. Con una inversión de 1.000 millones de soles se van a generar 150.000 empleos. ¿Y quiénes lo van a hacer? A través de los núcleos ejecutores, con asesoramiento técnico del Estado y en coordinación con los gobiernos locales. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente, usted va a un asentamiento humano, no quieren que le regalen arroz, no quieren que le regalen azúcar, lo que quieren es trabajo. Yo estoy convencido que nosotros en el 2006 al 2011 hicimos 3.000 obras con los núcleos ejecutores. Usted ha hablado del crecimiento, además del porcentaje de crecimiento de nuestro PBI. Así es. Sin embargo, no ha comentado y seguramente no conversará en los asentamientos humanos sobre el factor global internacional que también impacta, ¿verdad?, en estas cifras. Sí, mire usted, en el 2009 hubo la crisis internacional mundial. Todos los países en el mundo decrecieron. El único país que creció fue el Perú, por un tema de liderazgo. Ahora yo le digo que nosotros mantenemos un crecimiento sostenido. Un momentito, 2%. A ver. Yo sé que usted, con la inteligencia y el talento que le caracteriza, hay un crecimiento del 2% muy diferente al crecimiento que tuvimos en la gestión anterior del 8%. ¿Y usted sabe cuál es el crecimiento de los países de nuestra región y del mundo en general? 3%. Entonces, 3%. ¿por qué hablamos de nuestro país como si fuera una isla? Claro, por eso que le hay llamaban... que poner en contexto las cosas. Sí, le explico a usted. Le llamaban el milagro peruano. ¿Por qué? Porque hay que reconocer en política, uno tiene que reconocer al adversario político cuando hace bien las cosas. Y hay que reconocer que el doctor Alan García, en el tema económico, fue el mejor gobierno que hasta el momento ha habido en la historia del Perú. Inclusive le digo algo, en el 2010 crecimos 9.8, estuvimos a una décima de alcanzar a China. Y algo más, firmamos Teleset con China, con Estados Unidos, con Japón. Gracias. Muy gentil, gracias. muy amable, muy gentil. A propósito de esa tendencia al crecimiento y el crecimiento sostenido que registramos, a la fecha el Fondo Monetario Internacional proyecta que en 2018 la economía peruana superará a las economías de Latinoamérica, o sea que hay que poner también las cosas claras, ¿no? Y pero decir lo que sucede. Podemos ser mejores y podemos crecer mucho más. Bien. Con un tema de liderazgo. Vamos a muy gentil, continuar muy amable. con Susana Villarán, con el número 3 por el Partido Nacionalista Peruano. No se puede fomentar la inversión privada sin seguridad jurídica y sin seguridad ciudadana, nos dijo. Hay que retomar ese crecimiento con tasas promedio del 5%, reducir la pobreza al bicentenario, y ahora mismo lo iba a explicar, ¿no? Ese cómo. Exactamente. Hemos reducido la inversión pública en 15%. A pesar de que la economía peruana hoy día ha crecido 2 veces más que el promedio de la región, en un momento en que China ha bajado, porque era muy fácil irse en la ola del crecimiento chino, ahí nos arrastraba.
En este momento lo que hay que aplicar son medidas contracíclicas, quiere decir con liderazgo hacer inversión pública. Incrementar en 15% la inversión pública, eso es fundamental. Y esto nos permitiría cumplir con lo que está en el marco multianual, económico multianual en este momento. En segundo lugar, implementar un agresivo programa de inversión en infraestructura, que ninguna de las personas que salga, de los que estamos aquí, de los que vienen en estos debates, detenga ninguna inversión, sino que las destrabe. Hay que destrabar las inversiones, tanto desde las pequeñitas hasta las grandes inversiones. Y voy a decir cuáles. Por ejemplo, las líneas del metro, la línea 2 del metro, 7.000 millones de dólares. El gasoducto del sur, igual, 7.000 millones de dólares. Y toda la industria petroquímica alrededor, en asociaciones público-privadas. Por ejemplo, hay que destrabar la gran avenida Javier Prado del Callao. 1.000 millones de dólares, hablando solamente de nuestra ciudad de Lima. El anillo periférico vial de Lima, que son 1.500 millones de dólares. Y todo lo que es la periurbana que hemos planteado en el plan urbano de Lima. O sea, todo lo que son proyectos para reducir estas grandes inversiones generan no solamente un crecimiento de 2 puntos del Producto Bruto Interno, que lo necesitamos, sino que generan empleo productivo. Y quitarle, por favor, esto yo lo digo así, rogándole al gobierno y al MEF, que es realmente a veces una traba y un embudo, que es quitarle los límites a las obras por impuestos. Lima, por ejemplo, que no tiene canon, no puede tener sino 7 millones de obras por impuestos. Bien. Y podríamos rehacer todo el centro histórico más grande de América Latina, y atraer 3 veces más turistas y generar empleo si pudiésemos hacer obras por impuestos sin límites. Tengo más cosas que decir. De hecho, todos nuestros candidatos tienen mucho más que decir, se nos ha acabado el tiempo. Otra de las preguntas que me queda es el tema de la reducción de la pobreza, ¿no? Usted había mencionado la reducción de la pobreza al bicentenario, y considero que los indicadores también para medir la pobreza deberían cambiar, ¿no? Considerar indicadores socioemocionales, socioculturales. Hay mucho que hacer al respecto. Por supuesto, pero hay una cosa que es importante. Vamos, después de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Me tengo que despedir, le agradezco. Bueno, piensen en 2 cosas. Igual que el presidente Ollanta Humala ha dicho en París. Se acabó el tiempo. En París. Pero no vamos de acuerdo con el tío Alan, que dice que el crédito... Bajamos el 48 al 28%. Ustedes ya fueron gobierno y no lo hicieron. Vamos a tener que hacer una segunda parte. La pobreza más grande la hemos tenido con ustedes. No, pero bajamos máquinas paradas, Villa El Salvador parado, Trujillo parado. Bajamos 20 puntos la pobreza. Las máquinas que están en la televisión están paradas, hermano. Al 38%, por Dios, hombre. Del 48 al 28% bajamos la pobreza. El mejor gobierno. Señores invitados, un poco de respeto. Se acabó el tiempo. El respeto por las formas. Agradecemos. El respeto por las formas nos da la seguridad que necesitamos. Vamos a agradecer a Juan Arturo Zavala con el número 5 por el Perú Nación, a Ricardo Grados con el número 12 por el Partido Humanista Peruano, a Miguel Rosas con el número 12 por el Partido Alianza Popular, por la Alianza Electoral Alianza Popular, y a Susana Villarán, candidata con el número 3 por el Partido Nacionalista Peruano. Nos ha quedado corto el tiempo para el debate. Volvemos tras la pausa con más invitados y más propuestas. No se vaya.